Excelente. Bueno, como les venía diciendo, lo que vamos a trabajar hoy es lo viejo, lo actual y lo que se viene en distintas técnicas, ¿sí? Entonces, vamos a pasear por principios de la enseñanza. Esto es obviamente material que tiene que ver, porque las teorías se crearon en lengua inglesa, pero esto aplica a todo lo que aprendamos en idiomas extranjeros, ¿sí? Los 10 métodos tradicionales, hay más, pero los que elegí para trabajar en el día de la fecha son estos que ven en esta diapositiva. Y vamos a ir uno por uno, desde la traducción gramatical, que es el más común, hacia los últimos 3, introducción basada en contenidos, aprendizaje basado en tareas y enfoque participativo, que no son considerados métodos, pero sí enfoques, pero lo vamos a trabajar como si fueran métodos de todas maneras, y vamos a ver por qué. ¿Ok? Entonces, lo importante es que no se queden con un método solo, sino que lo que vamos a intentar hacer es que saquen lo mejor de cada uno, los combinen y creemos el método que a cada aula les funciona en base al grupo que tienen y el material que tienen que enseñar. Entonces, el primer método, que es el más tradicional, es el método de traducción gramatical, ¿sí? Y en esta diapositiva les sistematicé, digamos, lo más importante desde cómo se originó, algunas reglas que lo hacen funcionar, y vamos a leer un poquito. Entonces, el origen del método de traducción gramatical fue básicamente creado a principios del siglo XX para que se pudiera aprender sobre la literatura y las artes de los idiomas como el griego y el latín. ¿Okay? Entonces, en ese momento los educadores no sabían bien cómo enfocar hacia qué tenían que priorizar, y se eligió que la idea era que pudieran traducir directamente los textos, entre L1 quiere decir lenguaje 1 es el materno, y L2 que es el lenguaje meta, como lo llamaremos de acá en adelante, y la idea era, si el alumno puede traducir exitosamente, entonces es un alumno al que va a aprender y le va a ir bien, ¿ok? Aquí lo que pasaba era que la interacción era muy, muy directa, o sea, el docente era la autoridad máxima y la idea era que los alumnos que buscaran respuestas correctas solamente. Ahora, si alguno se equivocaba, otro alumno era preguntado a ver si sabía la respuesta correcta, y si no, el docente revelaba la respuesta correcta, porque acuérdense, sí o sí tenía que ser muy exacto cómo funcionara esto. Bien, el enfoque era más que nada en buscar sinónimos, antónimos, palabras transparentes entre un lenguaje y el otro, y se trataba, como dice el nombre, traducción gramatical, mucho enfoque en lo que es las reglas gramaticales y usar la memoria para adquirir, digamos, memorizando diferentes listas de vocabulario. La interacción, como dije antes, era meramente docente-alumno, unidireccional, casi nada había que producción del alumno propio, y no había interacción entre los alumnos. O sea, era como cuando uno va a un seminario y está el docente hablando para todo el auditorio, pero los alumnos no pueden interactuar con el docente. Básicamente, otra cosa que es importante es que se enfatizaba la gramática y el vocabulario, la lectura y la escritura, y a la comunicación y la pronunciación no se le prestaba atención casi en absoluto. Otra cosa importante a destacar es que el lenguaje que se utiliza en el aula para todo lo que sea instrucción y demás seguía siendo el nativo. El único contacto real que los alumnos tenían con este método era el texto en sí, y luego obviamente la producción. Un ejemplo de cómo aplicar este método es, generalmente se empieza con un ejercicio de lectura y se le pide a los alumnos que lean oraciones, ¿no? El alumno A lee esta oración, el B lee la otra, y así van completando el párrafo que tienen para trabajar. Y después se les pide que traduzcan lo que entendieron, y finalmente se les hace preguntas de comprensión e inferencia. La idea es, al fin de cuentas, poder acercarse al texto original y relacionar eso con la vida particular de los alumnos.
Como siguiente paso, se les da una lista de palabras que el docente selecciona, así traducen a su idioma original, a su idioma nativo, y se hace una puesta en común de lo que se encontró, ¿no? De ser posible, este es el momento en el que se trabaja también en sinónimos y antónimos. Y generalmente el método de evaluación de este acercamiento de la traducción gramatical es textos en idioma meta, o sea, en el idioma, por ejemplo, en chino para ustedes, para traducir al español. Ok. Este método se sigue usando, ¿sí? No es que porque fue el primero que se creó dejó de tener relevancia. Por ejemplo, hay diferentes herramientas que se utilizan en este método. Como ya mencionamos, el traducir un pasaje literario, hacer preguntas de comprensión e inferencia, trabajar con los antónimos, sinónimos y las palabras transparentes. Y también hay una cosa que es ejercicios para completar con palabras específicas. Para poder interiorizar ese vocabulario que se trabajó, se crea un artículo en el que faltan palabras y se completa con las palabras seleccionadas. Mucho se basaba en la memorización, en usar palabras en oraciones para contextualizarlas y en finalmente tener una composición escrita como una reflexión de lo que estuvieron viendo o cómo ese texto los hace sentir o utilizar todo el vocabulario que vieron en alguna producción escrita. En este momento me interesa saber ustedes qué opinan de este método. ¿Hoy creen que es un ejercicio valioso trabajar con traducción gramatical? Sí, ¿Tuve un no generalizado, Emma? Lo usamos bastante en nuestra materia de la ciencia de la actualidad. Tenemos muchos ejercicios así de traducción, que es un método que, por lo menos yo siento que nuestro programa lo tiene presente todavía. Exacto, exacto. Sobre todo también porque los lenguajes en sí son muy distintos, ¿sí? Al tener diferente grafología y todo eso, es un método que para enseñanza de chino sirve, ¿sí? La cosa es cómo hacer que sea significativo. Entonces, lo que se puede hacer es usar un pedazo de traducción gramatical, pero vamos a combinarlo con diferentes elementos de otros métodos para que sea algo que quede y no sea algo que porque uno memoriza después se termina olvidando, ¿sí? Entonces, si bien se puede usar la traducción gramatical, lo que vamos a hacer es tratar de incorporar un poco de los demás métodos para que mejore. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bien. Buenísimo. Vamos a trabajar en el segundo método, ¿sí? El segundo método es el método directo. Y el foco cambió completamente porque a muchos docentes se quejaban de que la forma de traducción gramatical no tenía ningún área que enfocada en la comunicación. Y eso es algo que falta, ¿no? O sea, porque aprender solamente arte y literatura del lenguaje meta dejaba de lado un montón de la cultura del país en sí, del origen, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Dieron un giro de 180 a 100% y decidieron que no se permitía más la traducción. La idea central acá tenía que ver que ellos pudieran pensar en el lenguaje meta y no se usa casi el lenguaje nativo. La idea es que en inmersión en el lenguaje meta, eso generaría que los estudiantes pudieran aprender mejor. Bien, se enfoca mucho en practicar con conversación. El docente muestra, guarda con esto, muestra o con una imagen o con algún ítem de realia o con lectura en voz alta y diferentes factores, muestra, pero no dice, cómo son las palabras que tienen que hacer. La idea es que los alumnos puedan asociar conceptos y palabras, y el vocabulario se aprende por oraciones contextualizadoras, que Emma podrá decir que es uno de los métodos que yo más uso para la adquisición de vocabulario entre mis alumnos, pero no así con listas de palabras a memorizar, ¿sí? Entonces, se saca todo eso que era muy sistemático y repetitivo y no duradero en el tiempo, e incorporan diferentes elementos nuevos.
no se enseñan las reglas gramaticales directamente, como por ejemplo, bueno, hoy vamos a hablar del presente simple. El presente simple se usa para hablar de hábitos y rutinas, y la estructura es así, así. Bueno, no se hace eso en este método. La idea es que a través de un pasaje o alguna lectura del docente, como un sistema de audio, los alumnos van a tratar de inferir la regla, ¿sí? Y el programa de estudio se basa en tópicos o en situaciones. Por ejemplo, cómo hacer el check-in en un aeropuerto, cómo pedir comida en un restaurante. ¿Okay? Son cosas que básicamente ayudan a la persona si tiene que o viajar, si tiene que comunicarse en una situación real, y lo aleja un poco de las artes. Entonces, ¿qué herramientas nos sirven de este método? Yo sugiero que una lectura en voz alta y después una demostración de vocabulario nuevo sobre lo que se trató en esa lectura, ejercicios de preguntas y respuestas orales y escritos, autocorrección por parte de los alumnos. La idea es que no el docente sea quien les dé la respuesta, sino que entre ellos trabajen para encontrar una solución. Practicar conversación, hacerles como un modelo de, bueno, ahora que estuvimos trabajando con esto, tienen que incluir estas palabras y estas estructuras que estuvimos sistematizando, y van a crear un diálogo, como por ejemplo en el aeropuerto, ¿sí? Luego tenemos dictados, pero presten atención a cómo se hacía, ¿no? El dictado en este método era, se leía 3 veces. Entonces, básicamente, la primera se leía normal para que los alumnos se entendieran como la idea general. Luego se lee frase por frase, muy lento para que los alumnos puedan escribir lo que se está dictando. Y finalmente, la tercera vez se lee a velocidad normal para que los alumnos puedan corregir y cotejar que lo que hayan copiado sea lo correcto. Y generalmente el proyecto final, digamos, el producto final de este método incluía una composición escrita. Entonces, mis preguntas acá tengo varias. Ustedes lo van a ir pensando y me van a decir, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes sobre que el foco de la enseñanza de idiomas sea la comunicación en el lenguaje meta? A diferencia del método anterior, ¿no? Piénsenlo. ¿Qué opinan? Vamos a ver qué opinan sobre la es más natural, y era trabajando también en cómo aprendemos desde la infancia. Así que es más natural, está basado en la forma que aprendemos desde la infancia. Así que es un buen approach. Ok, perfecto, creo que entendí. Bien, sí, a ver, la comunicación es importante, ¿sí? Porque es lo que más vamos a usar cuando aprendemos un idioma. Pero ¿creen ustedes que el foco debería ser solamente en poder comunicarse en situaciones específicas, o también deberíamos incluir cultura y hábitos de la civilización de lo que estamos aprendiendo? No, y que este método de la comunicación me parece como que le puede proporcionar al alumno una, o sea, como vamos con objetivos, una vez que aprende, por ejemplo, cómo manejarse en un aeropuerto, creo que el alumno se va a sentir con mayor satisfacción que estar analizando la parte de gramática. Creo que la parte de gramática puede llegar a ser muy linda, pero capaz, bueno, primero depende del alumno para dónde quiere ir, pero si no, el alumno creo que es para alumnos un poco más avanzados. Aunque sabemos cosas básicas, no estamos tan perdidos, bueno, ya vemos sí, cosas como más en detalle. Y a mí personalmente, por ejemplo, eso me hizo dar más de idioma, los detalles, historias. Creo que no, a mí me gustaría aprender todo, pero la cosa es que no es algo de lo que todo el mundo me hace capaz, y el orden en que vamos desarrollando cada una de esas cosas. Ok, Emi, ¿me repetís en la última parte nada más? Ella dijo, me gustaría aprender todo, pero, y desde ahí no lo escuché.
no todo entra en una clase y Ah, sería dar como una de orden que son claro, es un muy buen punto, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ¿y qué opinan ustedes sobre que los alumnos sean capaces de autocorregirse? ¿Les parece algo útil? Ok. ¿Qué más ha querido autocorregirse? Por ejemplo, si yo tengo que mencionar esta estructura, la que todos tenemos que enseñar, que si tenemos que decir cuándo hago algo, nosotros decimos yo hago algo en agosto, pero el chino es yo hago en agosto algo. Entonces, lo primero que yo hago es, bueno, ¿cómo diría alguien que yo hago algo en agosto? Sé que todo el mundo lo va a decir, yo que existe en español. Entonces, hagamos la observación y yo creo que sí es valioso tomar el error y no tomarlo como algo que haya que ignorar, tener miedo y que sea tabú, no, lo tomamos y lo usamos. Si eso es autocorregirse con la guía del profesor, yo creo que sí. Perfecto. Bien, como encontrar un punto medio, estoy de acuerdo con vos, totalmente. Totalmente. A ver, de vuelta, acuérdense que yo dije que el objetivo principal de hoy es sacar qué elementos nos van a servir de cada uno de estos métodos para poder después crear, ¿no? Como decir, bueno, esto lo podría incorporar en mi clase. Por eso también lo vamos desglosando, ¿no? Porque hay cosas como que van a ver que funcionan, cosas que creen ustedes que no funcionan, y la idea está eso, ¿no? En la variedad de las herramientas que vamos a conseguir. Buenísimo, buenísimo. Vamos al siguiente. El siguiente método es el método audiolingual, ¿sí? Y también es un método que fue basado en la oralidad, ¿no? Fue como una evolución del método anterior. Sin embargo, el foco está acá en esto que faltaba en el método anterior, en las estructuras gramaticales, ¿no? Y se incorporó una base en lingüística y en psicología para poder como digamos, las teorías sostenían que había que condicionar al estudiante, y yo creo que aquí hay una falla en la idea en la que era tan sistematizado que lo que querían lograr era que el estudiante responda sin pensar, ¿no? Como un método medio pavloviano en ese sentido. Como decir, bueno, a mí me dan esto y yo tengo que decir B. Siempre es la misma, ¿no? Como todos sistematizamos, si alguna vez estudiaron inglés, que para ir al baño había que decir, may I go to the toilet. ¿Sí? Puedo ir al baño. Y si decías can, la profesora te decía que no, estaba mal. Entonces es como que todo el tiempo decías la misma estructura hasta que capaz ya perdía significado en tu cerebro. Y bueno, la idea es, en este método, el lenguaje de origen y el lenguaje meta se mantenían separados porque la idea era que el lenguaje nativo no interfiriera con el lenguaje meta. Acá el docente es un modelo y los alumnos lo deben imitar. Imitan pronunciación, imitan entonación, imitan las estructuras, completamente todo, y se aprende construyendo hábitos. Mucha repetición. La idea acá es, si hay un error, como recién nos planteabas vos, si hay un error, en este caso se tiene que corregir inmediatamente por el docente, porque que haya un error es signo de que algo está mal. Y como no quieren que se incorpore ese error, lo corrigen inmediatamente. Habla de una estrategia de psicología que es el reforzamiento positivo, que en inglés se llama positive reinforcement, y la idea es que al motivar al alumno y decirle que está bien lo que está haciendo y que va progresando y demás, esto es beneficioso para el proceso de aprendizaje. Y bueno, y se responde a todo, ¿no? Como digo yo, es medio pavloviano este método, entonces se responde a estímulos verbales, no verbales, como por ejemplo un gesto del docente. Y en este caso, a diferencia del anterior, se volvió lo que se hacía antes. Se dejaron de explicar las reglas, excepto si tenían que dar ejemplos, ¿no? Se aprende de alguna manera intuitivamente, como nosotros aprendemos nuestro lenguaje nativo. Y bueno, herramientas que ustedes pueden utilizar de este método son, por ejemplo, el uso de diálogos que ellos pueden memorizar o incluso practicar frente a una clase para que se quede mejor incorporado. Distintos tipos de ejercicios de drilling. Drilling quiere decir, por ejemplo, si yo tengo una línea larga de diálogo, ¿no? Y esa línea causa medio problema,
hay diferentes técnicas, pero una de las técnicas es arrancar desde el último ítem y empezar a ir agregando las palabras, ¿sí? Entonces empiezo la última palabra, después agrego más si abro una última frase, y después la voy construyendo desde atrás para adelante para que quede completa y los alumnos la puedan repetir. Esto se utiliza mucho cuando uno estudia la fonética de un idioma. Por ejemplo, yo cuando estudiaba en el profesorado me obligaban a aprender de esta manera los diálogos, y todavía sueño con alguno de los diálogos de fonética de cuando hice la carrera. Veo cabezas que me dicen que sí, ¿no? Es así, se te mete y no te lo olvidas nunca más. Entonces, ¿sirve? Sí. ¿Es significativo? No sé, ¿no? Como que está medio puesto en duda eso. Y bueno, ¿qué opinan ustedes de estudiar meramente tratando de evitar los errores, ¿no? Y la memorización? ¿Les parece que esto les sirve a ustedes para su aula? ¿No les sirve nada de este método? No, que me escuchaba bien. ¿Está bien ahí? Más o menos. Ahí Bueno, va. pero para mí va mejor para mí, porque haciendo edad y nosotros siendo adultos, es como que un adulto promedio cuando se haga muchas preguntas por qué, y esto así, ya está. Entonces, no sé, yo interpreté que este método es para no hacerse demasiadas preguntas y aprender un idioma como si fuera por primera vez mi idioma. Entonces, creo que va a ir para los pequeños, los adultos por ahí van a exigir más cosas. Entonces, hay que ver si están dispuestos a seguir esto, de aprender de esta manera y con trabajándose, y si no tienen problemas, está bien. Creo que es la mejor manera. Ok, buenísimo, buenísimo, sí, bien. Sigamos construyendo. Luego tenemos el método silencioso, que también se desarrolló, comenzó en la década del 60 porque se basó en el código cognitivo de Chomsky. Y, a ver, el método audiolingual funciona y todavía se usa, ¿no? Que es lo que yo les planteaba. Yo aprendí así una materia entera en la facultad. Pero Noam Chomsky vino a revolucionar todo el sistema educativo, ¿no? Y no solo la parte gramatical, sino que también la parte del aula. Y en la década del 60 él propuso que formar hábitos no era la mejor manera, porque cuando vos después no lo podés aplicar en tu vida real, eso no te sirve, ¿sí? No se queda con vos. Entonces él sostiene que el alumno ya viene con un conocimiento previo de cosas que ni siquiera sabe, está subyacente en su cerebro. Entonces el proceso de aprendizaje, la idea era que sea un espacio para que ellos puedan hacer un proceso de pensamiento, de interpretación, para descubrir las reglas y cómo aplicarlas en su propia producción. Entonces, antes veníamos viendo métodos en los que el docente era como el rol total, ¿no? Dijimos, es el modelo, yo lo tengo que imitar, el docente es el que me expone la clase y yo solamente tipo contesto cuando me pregunta. Y en este caso se da mucho, demasiado a veces, rol al alumno, y el docente pasa, como lo ven en el dibujo, a completarse tipo silencio. El docente casi no habla, ¿ok? Entonces, a diferencia del método anterior también, como en ese se creía que los errores había que evitarlos completamente, acá se entiende que los errores son parte del proceso de aprendizaje, entonces hay que aceptarlos como tales. Y como yo siempre digo, está bueno equivocarse, porque uno aprende de ese error, ¿no? Uno tiene que motivar a los alumnos a entender que el error le va a servir para notar las diferencias entre su idioma y el idioma que estamos aprendiendo. Entonces, con toda esta introducción, acá fue cuando sucedió que Caleb Gatengo desarrolló el método silencioso basado en la teoría de Chomsky, ¿no? Entonces, el docente empieza por algo que los alumnos ya saben y construye sobre eso. La idea es que esto es medio complejo para alumnos que tienen nivel 0,
¿no? Entonces habría que aplicarlo en unos niveles un poco más arriba. Entonces, por ejemplo, el alumno ya sabe dominar más o menos el presente simple, ¿no? Y yo quiero enseñar vocabulario sobre rutinas. Entonces, ahí podemos utilizar algo así como este método. Y la idea es que ellos tienen que poder, al ser seres inteligentes, ¿no? Tienen que poder aprender a confiar en ellos mismos y en sus pares y autocorregir sus errores si es que hay, y si no, el docente los ayuda a corregir el error, haciéndoles preguntas para guiarlos a que lo entiendan. Y el silencio es valioso, se busca que el aula esté en bastante silencio y mejora la autonomía y la iniciativa de los alumnos. A ver, la idea es, está bueno animar a los alumnos a ser independientes, ¿no? Y autocorregirse, pero ¿cómo creen que se puede llegar a hacer esto? ¿Cómo logramos que el alumno sea independiente y autónomo? O mejor dicho, ¿cómo hacemos que tengan ganas de trabajar en el aula de forma propia? Tal cual. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien o...? Ok, ¿qué tal, Claudio? Te saludar. Sí, con respecto a un par de cosas que quería comentar, es que viendo todos los métodos que venís mostrando, incluso algunos que todavía seguramente faltarán, bueno, me pasa a mí, calculo que todos acá nos pasa que descubrimos que hay un montón de cosas que estamos haciendo como inconscientemente, así que está buenísimo poder comparar distintas técnicas y demás. Y bueno, recién mencionó, por ejemplo, acá mencionaba lo del método virtual para niños, y es bueno, yo me había notado que se necesita claramente para nivel más avanzado, que vos también habías mencionado. En este punto particular, yo decía, nosotros, algo que no sé si lo nosotros que tenemos en la casa, al menos el material propio que tenemos, la dinámica que tenemos es siempre la primera clase, de toda unidad, es primero que se separa así en unidades transaccionales, así como el método directo, pero en la primera clase es más así como de, ¿cómo se llamaba? De traducción, no sé, gramatical, o sea, es más así como catedrático, de clase magistral. Y después, una segunda clase, tercera, segunda nivel, que es de repaso. Entonces no podemos, digamos, nosotros acá, el desafío que tenemos me parece ver hasta qué punto nosotros podemos hacer una clase así como más magistral, más que el docente está todavía en máxima, y después en las clases de repaso, ahí sí tenemos que buscar otra dinámica, dándole más habla o participación a los alumnos, incluso entre ellos. Y este método silencioso, claro, pero ahora voy a responder tu pregunta, pero me parece importante resaltar estos aspectos. Este método silencioso es una idea que sigue al famoso para niveles avanzados, y la clave o algo que yo hacía, de hecho, en época de estudiantes en Chile, que hacían los docentes que sabían mucho, era para niveles avanzados proponer un tema, voy a decirlo así, picante, o que pueda generar cierta controversia, y que haya dos posturas claras al respecto. Tampoco me parece un tema muy delicado, pero sí en algún tema, como por ejemplo, yo me acuerdo que en un momento había hablado de, no sé, la tercera edad, los jubilados, la gente grande. ¿Son un beneficio para la sociedad? ¿Podemos aprender de la experiencia? ¿O son una molestia porque hay que mantenerlos abajo? Y dividió el curso en dos grupos. Se podía hacer, digamos, vamos a hacer un torneo de debate, vamos a decir, y cada uno tenía que tomar una postura y demás. Se divide en grupos, y un grupo que estaba a cargo de debatir una y otra postura. Y de esa manera había que preparar la clase. Es decir, no tenía que llegar a clase con vocabulario específico, pero ya todos los estudiantes, bueno, la mayoría que estudiaban, llegaban pues ya con vocabulario, una idea formada, pro en contra de cualquier tema, y se generaba ese debate. Y se da este fenómeno, ¿no? Que el docente actuaba como mediador, obviamente corregía errores de gramática, pero digamos, siempre eran aras de favorecer una expresión de, digamos, una opinión a favor o en contra de cualquier tema. No importaba quién ganara, pero siempre la docente se quedaba a su costado y aplicaba este método. Y cada tanto todos lo mirábamos a la docente por ahí nos hacía una corrección y demás, y uno mismo como buscábamos que se de repente unos con más pasión que otros. A algún punto es como que uno buscaba la comunicación independiente que se entendiera, y por eso quería evitar los errores. Y tal vez ese método, contestando preguntas de cómo se veía, bueno, en ese área de debate, yo puedo comprobarnos, incluso al menos, que sí funciona mucho. Es lo que quería decir. Es perfecto tu aporte, sí, estoy totalmente de acuerdo. La idea es esa, ¿no? Como decía, encontrar a qué nivel y a qué tipo de trabajo nos va a servir cada herramienta que vamos a ver hoy. Y justo lo que vos describís está en un método que se desarrolló después de estos, que es mucho más acorde a lo que vos estás planteando, pero tiene la base en este método. Así que perfecto, bien, buenísimo.
Bueno, vamos a pasar a un método que también se usa un poquito, pero en algunas escuelas que son como más mente abierta, más New Age, ¿no? Capaz escucharon hablar de Sugestopedia o de Sugestopedia. Y este método se planteó precisamente porque, como ven el icono, se hace con música de fondo, ¿ok? Básicamente, Georgi Rosanov sostuvo que el proceso de aprendizaje ocurre más rápido de lo que nosotros esperamos, ¿no? Porque basamos en la teoría de Chomsky que tenemos cosas ya con las que venimos y entonces mientras más joven uno aprenda, mejor también, ¿no? El problema que tenemos para aprender muchas personas es barreras psicológicas, o sea, los miedos y el miedo a que me corrijan, el miedo a equivocarme, el miedo a no saber, ¿no? Y eso nos lo ponemos nosotros como alumnos y también a veces viene de cargas afectivas de familiares y demás. Y la idea es que el ser humano solamente está usando un 5 o un 10% de su cerebro y para mejorar esto tenemos que desugestionarlos, ¿no? ¿Y cómo hace eso? La idea es bajar, ¿no es cierto? Bajar todas sus ansiedades y hacer que estén más relajados. Es medio hippie este método, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, la idea es que yo el año pasado les había contado que yo decoraba mi aula con diferentes posters que tenían que ver con lo que se estaba viendo en el tema que estábamos viendo en el libro, y a veces los hacíamos hacer todos en conjunto, a veces los llevaba yo hechos, y entonces esto sugiere que uno aprende no solamente con lo que me dan directamente, sino también aprendo periféricamente, con lo que me va rodeando. Entonces, si el ambiente en el que estoy trabajando es ameno, está bien iluminado, tiene pósters que me dan información sobre lo que necesito, hay algo medio artístico que tenga que ver con la cultura de China o que tenga que ver con algo que me hace como, mira qué copado esto, y lo miro, y a veces capaz el alumno que es más disperso mira el póster y se distrae, aunque ustedes crean que no está haciendo nada, está aprendiendo indirectamente. Si tiene algo como un no me sale la palabra, Emma, input visual, ¿no? Como algo que se le meta en la cabeza visualmente. Después, el docente tiene que ser alguien en el que ellos tipo lo respeten y puedan confiar en él. Eso va a ser más propicio para el mejor aprendizaje. Y el alumno puede hacer algo que se va a usar en otros ejercicios luego, que es cambiar de identidad. O sea, puede entrar al aula y dejar de ser Gala el Granati y se vuelve otra persona que él invente, un dinosaurio, ¿ok? No importa, que quiera aprender chino. Entonces, eso o tener como un alter ego o lo que sea, le va a quitar las inhibiciones, sostienen estos autores, ¿no? El material que se usa en las clases tiene que ver con cosas que el alumno puede salir del aula e implementar en este tipo de clases que uno va a dar. Y la base de esto era la utilización de canciones, especialmente música clásica del barroco y el romanticismo, porque la idea era que eso relajaba, uno se puede expresar y aprender naturalmente porque tenemos como un estímulo que va trabajando atrás en nuestra cabeza. Y sucedía claramente, como dije antes, en dos planos. En el plano consciente, yo presto atención a lo que me están diciendo. En el plano inconsciente, porque la música me estás diciendo que estoy en un ambiente que está bueno, que es como que le quita el peso de la obligación. Se utiliza bastante la lengua nativa para explicar cosas porque le saca presión, es lo que creían, y los errores se corrigen amablemente, que es como uno de ustedes había presentado antes, que si hay un error, lo sugerimos como debería ser y después se va avanzando sobre eso, ¿no? Entonces, acuérdense, cosas que son importantes para esto, voy a decir, montar el aula, ¿no? Que esté decorada, que sea un ambiente positivo, el tema del aprendizaje periférico, que no sea solo lo que uno dice, el intercambio directo con el alumno, sino lo que está alrededor. Y después tiene un elemento de sugestión positiva, que puede ser directa o indirectamente, o sea, la idea es motivar a los alumnos y como que siempre estén, vamos, vos podés, esto va a estar bien. El tema de usar una nueva identidad, realizar diferentes juegos de roles, música, acuérdense, especialmente clásica, pero no necesariamente tiene que ser clásica. La idea es que esté a un volumen bajo y no muy alto para que no se distraigan mal. Y nada, la idea es que algunos de los trabajos que hagan
sea adaptaciones creativas, ¿no? Relacionadas con el arte. Puede ser que hagan algo que tenga que ver con una danza, que tenga que ver con el baile, o que actúen algo, o algún juego en el que puedan utilizar el vocabulario y el lenguaje nuevo, ¿sí? Esas son como las herramientas básicas de la Suggestopedia. Y bueno, ¿ustedes creen que funciona mejor el aprendizaje si el ambiente es ameno, más propicio? ¿Me escuchan bien, Gaia? No, perdón. Ya lo tengo aquí. Yo tengo una pequeña crítica con respecto a esto, con nosotros también, pero está bueno, fomenta que los chicos aprendan más, pero los chicos tengan mucho cuidado porque hay muchos chicos neurodivergentes. Y no es que inconscientemente están aprendiendo. También el chico que es neurodivergente está tarde, no está aprendiendo. Entonces, también está demostrado que si vos tenés un ambiente sobrecargado de información, hace que los chicos tengan más tendencia a distraerse. Encima, si vos le pones un millón de cosas, le pones música, el chico no se puede concentrar. Y teniendo en cuenta que los chicos del aula tienen alguna neurodivergencia mayor o menor medida, tienen por lo menos entre 1 o 3 alumnos por curso que no pueden prestar atención, no tienen un ambiente más tranquilo, por así decirlo. Entonces, está bueno, pero siento que también puede llegar a ser contraproducente para estos chicos. Y ahí ya no estás hablando de un aula remota, sino que tenés un aula con cierto tipo de gente. Y muchos están en puntos grandes, pero los que somos docentes de colegio, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque pasa que los chicos que no pueden prestar atención se pierden constantemente y no van a aprender nada. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Y más que hoy en día sabemos que existen las inteligencias múltiples, chicos que tienen problemas de atención, y estamos más preparados que antes sobre todos estos elementos, ¿no? Entonces, hay gente a la que este método le va a resultar efectivo y hay gente que no. Entonces, está muy bueno lo que decís. Hay que saber bien a qué público nos estamos enfrentando, ¿no? Para aplicar una clase como estas. De vuelta, yo insisto, no nos casemos con ningún método. La idea es sacar herramientas que nos sirvan y ver si se pueden aplicar de alguna manera. Quizás lo que podemos hacer es adaptar de Suggestopedia, adaptarlo a un pedacito de la canción, o a trabajar con alguna canción que nos sirva para trabajar un vocabulario, ¿no? Pero quizás incorporar diferentes elementos y no siempre, y no toda la clase tampoco, porque yo creo que también yo me volvería loca en una clase en la que está todo el tiempo con música de fondo y no podría prestar atención. Y lo que decís alrededor está bien también. Los pósters tienen que estar puestos porque tienen que ver con el tema que estamos trabajando, pero tampoco vamos a llenar el aula de cosas porque es verdad, te ahoga un poco. Sí, totalmente. Bien, ¿sigo con el siguiente? ¿Estamos bien? Y a mucho vale que quedan media hora. Sí, hago lo más rápido que puedo. Bueno, método de respuesta física total habla básicamente de que todo lo que hacemos tiene que ver con el cuerpo, ¿sí? El foco está en la acción y la respuesta física. Entonces todo tiene que ver con, por ejemplo, usar comandos para que el alumno pueda prestar atención. Hay cambios de roles donde se hacen diálogos y se representan. La idea también, estaba basado en que sea divertido y se use la kinestesia, que haya mucho movimiento para llevarlo a cabo. Yo siento que esto puede funcionar en ciertos aspectos, pero es muy difícil de mantener el orden en el aula si tenemos un grupo numeroso. Entonces, el enfoque acá era más que nada en la oralidad y el docente usaba mucho el imperativo. Bien, vamos a pasar al otro, que son más importantes. El método comunicativo empezó el tema del cambio acá. En la década del 70 se dieron cuenta de que para comunicarse había que tener algo más que una competencia lingüística. Competencia lingüística es conocer las reglas y las estructuras. Entonces también necesitaban desarrollar algo que se llama competencia comunicativa. Y la competencia comunicativa es saber dónde y cómo decir qué cosa y a quién se lo estamos diciendo, ¿no? Entonces, la idea es que empezaron a usar material lo más auténtico posible y
que el lenguaje meta sea como el medio para llegar al fin y no el objetivo final. Esto ayuda mucho a que se aprenda cohesión y coherencia, y también usan mucho el tema de los juegos, ¿sí? Los alumnos van a poder expresar sus ideas y sus opiniones en debates, que es lo que planteaba uno de ustedes en uno de los temas anteriores, y los errores acá pasan a un segundo plano. Si no impiden la comprensión, seguimos, ¿sí? Pero si es un error que me complica lo que está queriendo decir el alumno y pierdo lo que estoy entendiendo, ahí interrumpimos un poquito para corregirlo. Si no, lo anotamos en una hoja y lo corregimos al final de la actividad que se está realizando, ¿sí? Obviamente esto generó un cambio y llevó hacia la instrucción basada en contenidos, que van a ver que tenemos esta diapositiva y esta diapositiva, y estos tres enfoques que vamos a trabajar muy brevemente ahora, pueden ser o no considerados métodos, que es lo que les dije al principio, y se los conoce como la versión más dura del enfoque comunicativo que presenté recién. Lo importante acá es combinar, que cambia el enfoque, ¿ok? Dejó de ser como la gramática, puramente gramática, como en el enfoque de traducción gramatical, y dejó de ser solamente la comunicación, como en los otros que estuvimos viendo. Entonces, acá se basa en la instrucción basada en contenidos. Básicamente, el contenido temático y el lenguaje son centrales, ¿sí? El docente va a andamiar el contenido del alumno, porque como ya dijimos antes, se quedaron con la idea de que el alumno venía con conocimiento y se construye sobre eso. Y el aprendizaje significativo va a ocurrir cuando vean el lenguaje como herramienta y no como una meta. Ven que es como lo que se decía en el comunicativo. Esto generalmente se usa para inglés específico, para fines específicos. Puede ser para fines académicos, de negocios, para viajes, para hotelería y turismo, para gente que viaja en aviones, o diferentes cosas que les pidan a ustedes. Por ejemplo, chino para negocios, chino para viajar, o chino para medicina. Entonces, básicamente se usa para esto, ¿no? Tienen que saber lo siguiente: el docente va a tener que tener un conocimiento extra sobre lo que está enseñando. O sea, si yo enseño inglés para médicos, tengo que tener conocimiento sobre vocabulario y cosas que tienen que ver con la medicina. Si no, es como que estoy poco capacitado para eso. Por eso se dan talleres especiales y hay libros especiales para poder aprender sobre eso. Después tenemos el aprendizaje basado en tareas, que en inglés es task-based, ¿sí? A veces se mezcla con el aprendizaje basado en un proyecto final, y esto suele suceder en escuelas, que se trabaja mucho con proyectos. Entonces, los chicos de inglés, por ejemplo, tienen que trabajar en hacer un proyecto a fin de año sobre el medio ambiente. Entonces, a lo largo del año, esto se va completando, y tenemos diferentes pasos para hacer. La idea es que desde el día 1 ellos saben qué van a hacer como producto final. Y entonces van a trabajar en diferentes etapas para poder llegar a la meta, ¿sí? La clase se divide en esas etapas y el docente va a ir monitoreando todo lo que los alumnos van haciendo. Acá tampoco, los errores durante el proceso no importan en absoluto, y al final, en el trabajo final, cuando se presenta, los alumnos reciben calificaciones por el trabajo en clase, por el trabajo grupal y la presentación. Esta presentación después se las comparten, ¿sí? Entonces aquí les dejé diferentes pasos que tienen desde cómo empieza, desde el punto de partida, que se forman los equipos, se define en la tarea final, hay una transversalidad a veces con otras materias, se organiza y se planifica, se hace una sesión de brainstorming o intercambio de ideas, buscan y recopilan la información, empiezan a trabajar en el análisis, viene la parte creativa para poder generar el trabajo final, ahí vienen, aplican los nuevos conocimientos, empiezan a desarrollar el producto final, se presenta el producto final, se me cambió de diapositiva, y se vuelve a lo que plantearon al principio, ¿no es cierto? Y ahí está el tema de la evaluación y la autoevaluación, y eso significa que logramos un aprendizaje significativo. De todas maneras, si ustedes están preparando alumnos para rendir exámenes internacionales o demás cosas, estos tipos de enfoque que estamos viendo en este momento son medio complejos de llevar a cabo, porque ustedes tienen como
una meta final que es que ese alumno apruebe tal examen, ¿no? Entonces, estos métodos probablemente para ese tipo de alumnos no sirva, pero sí se trabajan en una escuela con un proyecto. Tiene que ver, de vuelta, con el público al que está apuntado. Y dentro de estas, el último es el enfoque participativo, que tiene muchísimo que ver con lo que planteaba de los debates y hacer diferentes equipos y que el profesor monitoree. Y la idea es, todo lo que está adentro del aula tiene que estar conectado con el mundo real. Entonces, como él dijo, preparar un tema picante, ¿no? Y entonces los voy a dejar. No es un diseño predeterminado. La idea es que esto se basa 100% en debates y juegos de roles y diferentes cosas. Entonces, el docente es un alumno también, porque va a aprender del mundo, de los alumnos, de la vida de los alumnos, lo que va sucediendo. Y la idea es, el alumno puede empezar a crear su propia voz, ¿no? Se trabaja colaborativamente todo el tiempo, están todos ayudándose, y hay mucho énfasis de vuelta en la comunicación, por el tema de los debates y demás. Y como planteaban ustedes, esto está bueno para niveles altos. Quizás para un nivel bajo es muy difícil de aplicar. Y esto está bueno también para clases adultas, y de nuevo, no siento que todo el curso tenga que tener esto, pero sí cada tanto hacer una sesión con enfoque participativo es muy enriquecedor. ¿Vamos bien hasta acá? Porque fui rápido con las últimas 3 por eso. Bueno, ok. ¿Qué cosas son las innovaciones que están sucediendo hoy en día en la educación? Básicamente, hay entrenamiento de estrategias de aprendizaje, aprendizaje cooperativo que no es igual al participativo, e inteligencias múltiples. Tienen que saber que estos no son métodos, sino que son diferentes innovaciones, ¿no? Y el foco siempre está puesto en el alumno. Dentro de los entrenamientos de estrategias de aprendizaje tenemos 3 tipos de estrategias que vamos a trabajar. La cognitiva, la metacognitiva, que son de autorregulación, y las socioemocionales. Como se fue evolucionando todo el tema de los métodos y psicología y pedagogía, se toman en cuenta cosas que antes no se veían, ¿no? Yo veo desde el lejano método de traducción gramatical hasta ahora, hay un montón de factores como un filtro afectivo y diferentes cosas que se incorporaron que antes no estaban. Entonces, toma elementos como que se construía sobre el conocimiento previo de los alumnos que venimos viendo, y ahí se va construyendo hacia arriba. El docente les enseña a aprender con técnicas de aprendizaje, no solamente en lenguaje meta, y hay mucha atención al trabajo práctico, al trabajo de lo que el alumno va pudiendo crear, digamos. Sigue siendo muy importante la autoevaluación, la independencia y la autosuficiencia. Como se dan cuenta, en estos últimos se repiten factores, ¿sí? Porque lo que hacen es agregar cosas nuevas. El aprendizaje cooperativo es parecido al participativo, pero la idea es que haya elementos de gente diversa en la clase, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a trabajar en grupos chiquititos, que no solo trabajen esos que son amiguitos porque quieren trabajar con los amigos nada más, hay que tratar de ir mezclándolos. Y la idea es, la evaluación acá, pese a que hay una evaluación final grupal, se evalúa también individualmente todo lo que ellos hacen. Liderazgo es compartido, y el idioma se enseña para fines académicos, pero también para fines sociales. Entonces, en esta diapositiva les dejé, para que reflexionen después cuando vean la presentación, qué tipo de grupo ustedes usan en sus aulas, ¿no? Porque la idea es que tenemos los que están en pseudo aprendizaje, porque acatan lo que uno les dice que tiene que hacer, pero no les interesa lo que está pasando en el aula. El tradicional, que piensan que serán evaluados individualmente y no como grupo, entonces solamente interactúan para saber quién va a hacer qué cosa en el grupo, y adiós, y no interactúan de verdad. Y los últimos 2, que son a los que queremos llegar, que son el cooperativo, porque trabajan juntos y lo disfrutan, y también saben que su rendimiento depende del esfuerzo de todo ese grupo. Y finalmente, que sería como utópico, que es el alto rendimiento, en el que la diferencia la hace el nivel de compromiso que tienen los miembros entre sí, y así el grupo resulta exitoso. De vuelta, todo esto que estamos viendo son cosas que se van sumando. Y como hablamos de a qué grupo le voy a dar cada cosa, tenemos la teoría de Gartner de las inteligencias múltiples, que ya la deben conocer, pero está bueno repasar a veces que hoy en día se sabe que hay muchos tipos de alumnos, ¿no? Que tienen facilidad para hacer ciertas tareas y otras no tanto. Entonces, él sostiene que hay al menos 8
¿no? De estas inteligencias. Y hay diferentes formas de aplicarlas. Por ejemplo, podemos crear actividades específicas para cada tipo de inteligencia o crear un plan de clase en el que las múltiples inteligencias estén representadas. Por ejemplo, si tenemos alumnos que son más lógico-matemáticos, se pueden crear rompecabezas, presentaciones secuenciales o clasificaciones, categorizar cosas. Si tenemos a alguien que es más interpersonal, podemos hacerlos que trabajen en pares o trabajar en un proyecto o resolver problemas. Y si tenemos gente que capaz es más verbal o lingüístico, podemos hacer toma de notas, narración de una historia o un debate. Y entonces cada una de esas cosas las vamos trabajando según la inteligencia que tenga cada uno de nuestros alumnos. Estos son algunos de los elementos que yo sugiero que ustedes después se lleven a casa e investiguen más para poder ver qué pueden sacar y sumar a sus clases. Bien. Agregué una diapositiva de tecnología que la pueden leer tranquilamente solos, pero yo siempre digo que con todo lo que avanzó la tecnología, nos viene muy bien el tema de saber usarla en el aula, ¿no? Y no tenerle miedo, decir, esto me va a servir para tal cosa. Entonces les dejé un par de tips de cómo poder usar la tecnología en el aula en un futuro. Y bien, vamos a la última parte de la presentación, que es la era del postmétodo y el eclecticismo contemporáneo. Estas son las corrientes que están entrando ahora a las aulas, ¿sí? Y mi presentación básicamente se basó en esto, en el hecho de que ustedes puedan ver cómo combinando diferentes elementos logramos una mejor clase, ¿no? No casándonos con uno solo. Entonces, el postmétodo quiere decir que los métodos tradicionales mantienen las estructuras al comienzo de un curso, pero se van a ir desdibujando, van a ir desapareciendo con el correr del tiempo, porque es muy difícil mantener algo tan estructurado hoy en día en el aula. Entonces, ¿ellos qué proponen? Que haya un cambio, ¿no? La idea es basar en el contexto de cada situación en el que estoy. Tengo este grupo de alumnos, entonces yo voy a pensar, ¿no? En 3 herramientas, en la particularidad, la practicalidad y la posibilidad que esto me permite. Entonces, en particularidad voy a hablar de que se adapte a este grupo que tengo por docentes y alumnos, y es clave que haya un buen diálogo, ¿no? Por el docente entienda las necesidades de los alumnos y los alumnos entiendan qué es lo que van a obtener de ese curso. Esto ayuda para la confección del material. Después, dentro de la parte de practicalidad, tiene que ver mucho con que el alumno pueda ser autónomo, que reflexione sobre lo que aprendió, que investigue, ¿no? Que le dé más curiosidad y que vaya a su casa y tenga ganas de ver un video de YouTube sobre algo que vio. Posibilidad, se intenta a través de este parámetro que los alumnos y los docentes se empoderen, como que digan, yo puedo dominar este idioma, o sea, me va a servir para esto y lo otro, y saquen algo positivo del proceso. Entonces, el desarrollo y la implementación del pensamiento crítico, ¿no? Para que sea aprendizaje significativo. Y si hay un libro de clase, porque ustedes trabajan todos con libros de clases armados, ¿no? La idea es, si bien usar ese material, la idea de intervenirlo. Entonces yo tengo esta actividad que a mí se me ocurrió que podría probar agregarle un elemento, por ejemplo, o cambiar algo. Entonces, si bien se trabaja con el material de clase, agregarle un poquito de condimento para que se adapte mejor al alumno que tengo enfrente. Esta tendencia se basa en, de vuelta, reflexionar, evaluar cosas críticamente, recrear cosas, transformar, adaptar las teorías y las prácticas que vimos antes a un contexto natural que quiere decir el aula en el que estamos y que tiene que ver con el mundo real también. Y entonces el eclecticismo se basa en usar las técnicas de distintos métodos en lugar de apegarse a un solo método que está de moda, ¿no? Que es lo que les venía planteando en este caso. Ayuda mucho a que todo el mundo se sienta más involucrado en el proceso también. La idea es proveer soluciones locales a problemas locales, o sea, dentro del contexto de nuestra clase, de nuestro país, y con cosas que sean reales, tangibles, que puedan sentir. También presupone una respuesta a preguntas que los chicos traigan al aula, ¿sí? Y eso es lo bueno. Bueno, el eclecticismo tiene diferentes ventajas. Las más importantes es que no solo ayuda al alumno, sino ayuda al docente a crecer.
permite llegar a un balance, filtra lo útil y lo que ya no es útil, lo obsoleto de ciertos métodos que habíamos discutido antes, y trabaja todas las áreas de los alumnos: escuchar, hablar, leer y escribir. Porque vamos seleccionando los métodos y las herramientas que queremos de cada uno para poder implementarlas y que el aprendizaje sea mucho mejor. ¿Ok? Bien. Esta diapositiva les habla de lo que queda de la era del método. La idea es que se resaltan ciertas cosas como la participación y la involucración de todos los alumnos, que la enseñanza esté centrada en el alumno y no en el lenguaje y en el material nada más, y que los errores es algo positivo y tenemos que usarlos como una herramienta y no aborrecerlos. Y la idea es que uno tiene que desarrollar confianza en el alumno para que se motive para participar. Bueno, estrategias de aprendizaje que dijimos antes. Si un alumno presenta dificultades, trabajar con ese alumno para ver cómo podemos construir y mejorar su proceso de aprendizaje. La promoción de la cooperación entre los alumnos, la fluidez y la precisión en el uso de la lengua, e incorporar las necesidades y los intereses de cada uno, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Emma está por ahí y tiene unos papelitos para que ustedes trabajen sobre algunos de los métodos que son más tradicionales, como por ejemplo la traducción gramatical, el método directo, de sugestopedia, método de respuesta física total y un método comunicativo. Entonces, lo que van a hacer es, se van a poner en grupos, Emma me va a ayudar a organizar eso ahora, y van a tener unos 12 minutos, ponele, como mucho, para poder pensar cómo van a trabajar sobre esos papeles que les van a asignar una tarea. Vamos a poner lo más importante en común, y con eso vamos a ir a las últimas diapositivas a cerrar, ¿ok? Bien, les pido amigos que van a mostrar algunos grupos de oración, les voy pasando la cocina.
Vamos a concluir los últimos minutos. Bueno, ¿cómo va, gente? ¿Qué dicen? ¿Pudieron hacer algo? Porque me avisan que tenemos muy poquito tiempo. ¿Se animan a mostrarme qué estuvieron haciendo? Yo tenía que trabajar. Ya tenía un montón de ideas para trabajar. ¿Qué cosa, Emma? Sí. No, un montón, debatieron un montón, los veo súper concentrados. Así que Me encanta. Bueno, ¿quién se anima? Vamos por partes. A ver, había algunos que eran actividades un poco más amigables. ¿A quién le tocó de su gestopedia? Bueno, cuéntenme, ustedes tenían que crear una lista de 10 puntos gramaticales, ¿no? Que les gustaría mostrar en un póster para poder fomentar el aprendizaje periférico. ¿Qué eligieron? Algunos, no hace falta que sean los 10. Nosotros definimos pronombres personales, fechas y horas, pronombres demostrativos, cuantificadores y las unidades para cálculo de la data. Buenísimo, buenísimo. Ven, a eso me refiero. Capaz de su gestopedia yo les recomiendo esto, ¿no? Elegir capaz un póster o algo, o algunos póster que les ayuden, ¿no? No tomar todo el método, pero sí algunas herramientas. ¿Quiénes son los que tenían el método de respuesta física total? Bien, a ustedes les había pedido que planeen partecita de una clase en presente continuo, o sea, el tema a tocar es presente continuo, y la idea es que usemos algunas técnicas del método de respuesta física total. ¿Qué se les ocurrió? Bien, para el método de respuesta física total nos ocurrió enseñar verbos, porque como el presente continuo requiere que estemos con el verbo estar, lo distinto que nos ocurrió es dos opciones. Una, usar tipo una tarjetita. Por ejemplo,
Shufan, digo, está bien, pero si yo me pongo la carpetita de Tai, digo, Tai, Shufan. Ese. El otro que se nos había ocurrido era que los alumnos pasan al frente, están en una carpeta con un verbo, ellos lo tienen que hacer, tienen que quitar, por ejemplo, no sé, les toca a uno. Y los otros chicos tienen que adivinar cuál es, pero para adivinar tienen que decir toda la palabra. Entonces ahí es la que tiene que decir, como para hacer algo físico y no sé, mis tres entretenidos primero porque el que primero levanta la mano puede responder, el que levanta más rápido la mano responde, y porque también ayudaría a que generen todo una versión. Y tenés un montón de verbos que ver. Perfecto, muy bien. Me parece que va a funcionar, me gusta, ¿eh? Me gusta. Bien, se aplaude, muy bien. Vamos con el método comunicativo. El método comunicativo tenía que trabajar con la función de solicitar información, ¿no? Y entonces les dije que tenían un horario de trenes y que diseñaran un juego, ¿no? Bastante comunicativo para resolver el problema de pedir información. ¿Qué se les ocurrió? Bueno, nuestro grupo creo que vamos en realidad a hacer un juego de roles, en donde por grupos los alumnos tendrían que armar un tipo de escena, donde por ejemplo uno podría ser llegar a la voltería y el otro un cliente, y no solamente contar el horario de tren, sino que también se puede contar el precio de los boletos, la duración de viaje, hacia dónde van los trenes, y después, bueno, ahí no tendría otro tipo de miradas sobre el juego, no solamente por esta, sino que tenemos que tomar. Ok, excelente. Otra cosa que se puede incorporar a esto, cuando es un juego de roles, es si tienen alguna pieza por casualidad, no sé, o un sombrero que hable de como, o hacerle que tenga como un uniforme al que hace el tema de la boletería, y después la otra persona que tenga un bolso o algo así, como que parezca que está viajando, ¿no? Como para que sea más realista, esto hace que sea más dinámico también. Muy buena idea, muy buena idea. Después teníamos los que le tocaron los trabajos más largos, el método directo, tenían que elegir una situación, como por ejemplo estar en el banco o en la estación de tren o en un consultorio médico, y podían elegir eso o un tema en particular, ¿no? Ropa, días festivos, el clima, y les había dicho que elijan un diálogo o algo así sobre eso, y cómo transmitirían el significado a los estudiantes sin usar la lengua materna. ¿Cómo lo harían? Bueno, nosotros elegimos el tema de la familia. Nosotros pensamos en armar como fotos, no una conversación, y usar fotos, imágenes, y por ejemplo, la parte gramatical es presentar, ¿no? Él quiere ¿no? Preguntar quién es y responder, y dejando flechitas para indicar, o fotos que sean, que se note quién es el papá, quién es la mamá, quién son sus hermanos, la hermana. Eso, ¿no? Excelente. O sea, o vos me decís, al final me perdí, que ellos traigan fotos de su familia. Sí, o preparar nosotros, o sea, Porque para que sea más personalizado, quizás lo que pueden hacer es en la primera clase haces eso que vos decís, y en la segunda clase, como para repasar el tema, que traigan fotos de su familia y vayan identificando a los miembros. ¿Qué te parece? sí. Ok, excelente. Y vamos con el último. Muchachos de traducción gramatical, que les dio una tarea bastante pesada. Tenían que pensar en un grupo de alumnos, a un nivel específico, y dije, no elijan ahora, no tenemos el tiempo para hacer el tema del párrafo, pero si eligen un pasaje, ¿no? ¿Cuál sería el vocabulario? ¿Cómo harían para elegir el vocabulario que tenían que trabajar y hacer diferentes ejercicios para trabajarlo? ¿Qué opinan? Porque esto es, como me dijeron ustedes, la primera parte de los libros que ven. ¿Mm? Sí, Sí. era como separarnos en unas pocas palabras, no hay muchas, sí, palabras que guardan relación entre sí, como por ejemplo hospital, como se dice leyendo, y el trabajar en el hospital, el médico.
Entonces, la estructura gramatical que queremos dar es una sola, tal persona hace tal cosa en tal lugar, que en chino sería la persona en tal lugar hace tal cosa. Entonces, en base a eso, primero practicar con oraciones aisladas para que cada uno haga una oración cortita y al final, en base y teniendo el modelo, el texto original, cada uno hace una presentación personal. Por ejemplo, me llamo tanto, no soy médico, no trabajo en el hospital, o sí soy y sí trabajo en el hospital. Y en nuestro libro, por ejemplo, del instituto hay un cuadro de vocabulario intensivo, eso libre para que los alumnos que quieran usar o agregarle algo más lo puedan hacer. Pero la base es esa, es una presentación propia que se quiere arribar a un. Maravilloso, me parece genial. Muy bien a cada grupo, lograron un montón de ideas muy copadas en el poquito tiempo que teníamos. Nada, me resta felicitarlos, me voy a retirar con 2 cosas que quiero que les queden, ¿sí? Nada, acuérdense, el objetivo de esta charla que hicimos hoy fue presentarles los métodos y las tendencias que hay para que se queden. Lo hice súper extenso para que se lo queden las diapositivas y puedan después investigar y expandir sobre lo que más les haya interesado, ¿no? Nada, anímense a explorar y combinar y adaptar todas las cosas que estuvieron viendo. Así ustedes se sienten más cómodos como docentes y el aprendizaje, acuérdense, se vuelve significativo y podemos hacer crecer esas plantitas en los cerebros de nuestros alumnos. Y nos quedamos con uno de los mejores autores que hay para toda la parte de metodología, que dijo que para poder ayudar a nuestros alumnos a aprender, no se trata del último método que necesitamos, sino de un mejor entendimiento del lenguaje del aula y lo que ahí sucede, que es lo que yo cada vez que nos encontramos trato de presentarles a ustedes, ¿sí? Y eso es todo de mi parte, que terminen muy bien la jornada. Muchas gracias por tenerme a la distancia y nada, a practicar.